Amigos, en Portal de América estamos recibiendo con mucho gusto al recientemente designado director de turismo del departamento de Paysandú. Estamos hablando de José Manuel Galván. Algo que es bastante característico en este nuevo gobierno en general es que hay muchos funcionarios jóvenes. Y vaya si Galván entra en ese nivel. 32 años, casado con Eugenia y padre de Delfina y Salvador. Realizó estudios de secundaria en el Liceo María Zambrano, Torre del Mar, en España, y en la Escuela Naval de Montevideo. Ya veremos por qué lo de la Escuela Naval. En el área empresarial y en general es socio fundador de Truville Paysandú desde 2011, socio fundador de Ajedrez Construcciones desde 2019 y Comodoro, aquí empieza a explicarse un poco la cosa, en el Parque Náutico Casablanca desde 2013 hasta la actualidad. Fue además secretario del Centro Comercial Industrial de Paysandú desde 2013 a 2015, estudios académicos universitarios realizados en la Universidad Ort. Allí realizó primer año de Relaciones Internacionales y después se dedicó enteramente a la licenciatura de Turismo, la licenciatura binacional entre la UDELAR y la Universidad Nacional de Entre Ríos, carrera para la cual está preparando la tesis final. Yo nunca había hablado hasta ahora con José Manuel, estoy leyendo las principales características de su bio y estoy viendo que el tema náutico predomina. Hizo una pasantía en CARU, en la Comisión Administradora de Río Uruguay, con un relevamiento muy especial de clubes náuticos y deportivos en ambas márgenes del río, y por este trabajo recibió el reconocimiento de las autoridades de la CARU, que decidieron publicar el contenido el año pasado con el título Clubes Náuticos del Río Uruguay en formato papel y en formato digital. José Manuel considera que ha llegado el momento de aportar su experiencia y conocimiento en pos del bien general de un departamento al que llegó hace 10 años a emprender sus negocios, convirtiendo a Paysandú en su hogar donde pudo radicarse y formar su familia. Oriundo de Montevideo. Montevideo. Bienvenido a Portal de América, José Manuel. Muchas gracias por el recibimiento y bueno, y por la introducción y por la invitación del día de hoy. Bueno, sabés que afortunadamente toda la familia del turismo del Uruguay y buena parte de Iberoamérica sigue estas entrevistas, este nuevo formato que nos ha regalado la pandemia, Zoom mediante, donde podemos facilitar nuestro trabajo. Es una de las pocas cosas buenas que trajo la pandemia, es la comunicación para sitios Totalmente. como el nuestro. José Manuel, estás asumiendo este jueves. Exacto, el jueves 26 a primera hora de la mañana estamos tomando posesión del cargo y bueno, poniéndonos a trabajar de forma inmediata en todos los desafíos que tiene nuestro departamento como parte de la región litoral termal, que bueno, tiene la facilidad, por un lado, de tener un turismo interno bastante consolidado dentro de nuestro país, pero a su vez, bueno, con una situación de pandemia de por medio que es un desafío muy grande, donde hay que separar claramente las actividades en dos grupos, y bueno, y son las que se pueden planificar para realizarse hoy en pandemia y las que tenemos que postergar para un futuro en el mediano plazo, cuando esto se resuelva y podamos decir que la nueva realidad permite la llegada de turismo externo, de turismo internacional. Bien clarito, plan de contingencia y el plan de verdad. Exacto. O sea, ahí no hay dos lecturas. José Manuel, ¿vos pensabas algún día, hace algún tiempo, llegar a ser director de turismo de Paysandú? ¿Te interesaba? ¿Lo Siempre, sabías? siempre me volqué, digamos, hacia el entorno. O sea,
Yo comencé a emprender desde muy joven. A los 18 años abrí mi primera empresa unipersonal. Después, bueno, fui creciendo dentro de ese rubro, que era la logística. Estuve en los negocios inmobiliarios y, bueno, posteriormente incursioné en la gastronomía, continuando con la marca que fundó mi abuelo en Montevideo, y luego continué con el rubro de la construcción. Pero hoy lo mencionabas, en el medio de ese espacio de tiempo, yo participé de lo que es el Centro Comercial Industrial de Paysandú, de forma activa. Fui secretario titular. La representación del centro comercial es en la persona del presidente y el secretario, y junto con el presidente de aquel entonces íbamos a tener reuniones, por ejemplo, con el Ministerio de Economía y Finanzas, ocasión en la cual se había interrumpido el descuento en los combustibles, que ustedes conocen, que se realiza en distintos departamentos fronterizos a través del descuento del IMESI. Eso se había interrumpido y, bueno, participé en la negociación de que eso se retome, y diferentes desafíos que asumí en aquel entonces. Pero como que de algún modo ya estaba tratando de pasar la frontera de lo que a veces uno comúnmente llama la chacra de uno, lo que se limitaría a la empresa, ¿no? Tratar de ir un poco más allá, pensar en el entorno y pensar en que ese entorno después mañana también nos va a afectar positiva o negativamente también en la actividad que uno desarrolla. Así que no es nuevo para mí trascender las fronteras de mis negocios, pero sí, sin duda soy nuevo en la función pública. Es la primera vez que trabajo en la administración pública. Es un rol nuevo que asumo con muchísimo gusto, con muchísimo Imagino honor, pero también con imagino, mucha responsabilidad. imagino todos los consejos que te habrán dado en el entorno. Mirá que lo privado no es lo mismo que lo público, mirá que las cosas son más lentas, mirá que la burocracia, ¿o me equivoco? Bueno, tenemos un intendente que es un gran líder, formador de equipos. En todo este mes de transición nos ha indicado justamente la forma de trabajo, justamente en un equipo que no sea solamente una linda palabra, sino que sea un equipo real y en los hechos. Y a su vez también pensó en nosotros y nos estuvo dando este fin de semana una capacitación justamente para que todos aquellos que venimos de actividades privadas, que como tú bien dijiste, somos varios y somos varias caras nuevas que nunca estuvimos anteriormente en la administración pública, justamente para que ese aspecto que quizás de algún modo nos falta pudiera completarse, y así tuvimos esta capacitación, bueno, basada en toda la normativa vigente, estatutos, normas, funcionamiento y demás. ¿Sos consciente que el turismo es la tumba de los cracks? No estoy de acuerdo. O sea, creo que la tumba de los cracks aplica a otras actividades, no específicamente al turismo. Lo hablamos dentro de un tiempo. Ojalá que no te llegue ni de cerca, pero No, hay que prepararse, y yo tengo, a ver, a ver, tenemos varias ventajas, sí. la pregunta más que irrespetuosa es provocativa, ¿verdad? Ya sabemos que todo aquel que viene a la actividad privada y entra en la función pública viene con la convicción y con el viento en la camiseta de querer hacer lo que desde afuera se ve como elemental. Es decir, ¿cómo es que no se hace esto? ¿Cómo es que no se puede hacer esto otro? Y después empieza a chocar con esa palabrita que te mencioné hace un rato, con la burocracia estatal. Digo... Lo que pasa es que hay que diferenciar en dos partes. O sea, Uh-huh. lo que mal se llama burocracia y se generaliza, de repente estamos hablando de procesos legales que dan garantías a la población de la manera en la que ciertas cuestiones se encaminan, digamos. Ahora, eso excesivo, por supuesto que entra lisa y llanamente dentro de lo que se llama burocracia. Pero también hay otras cosas que, bueno, ayudan a que se den procesos
transparentes, procesos legales que, como decía, den garantías a la población de que realmente se hizo bien, como puede ser una licitación abreviada, un llamado. Son cosas que de repente tienen su curso, tienen su plazo de tiempo, pero que a su vez brindan garantías, y creo que entendiéndolo con el gran equipo que, como decía, hoy tenemos, con gente joven, con un intendente renovador, Y formador de joven, equipo, y joven. joven, 39 años, que nos ha mostrado y demostrado que sabe escuchar, que nos ha tenido presentes a la hora de definir justamente el plan de gobierno. Yo creo que realmente vamos a poder. De hecho, por eso estoy acá. O sea, yo no llegué para pasar desapercibido. Yo vine con un objetivo claro. A mí las tareas y las funciones que se me encomendaron son para mirar hacia el futuro. Yo tengo que pensar en el futuro y planificar, gestionar. Tengo un gran equipo de trabajo y estoy seguro de que vamos a lograr grandes cosas por el departamento a lo largo de este gobierno, de estos 4 años y 8 meses que tenemos por delante. ¿Qué es lo que te daría mucha bronca dentro de 4 años y 8 meses que no hayas podido hacer? Que lo tenés así definido, que Paysandú, cuando vos termines tu gestión, va a tener. Bueno, creo que tendría que ser en mucho menor plazo, pero como conversábamos hoy antes de comenzar esta entrevista, vos me hablabas del tema de la lancha. Yo voy a redoblar la apuesta. No solamente voy a lograr hacer navegar la lancha, sino que voy a Bueno, eso, fomentar el turismo náutico, que realmente en las costas de Paysandú, que hasta ahora es inédito, hasta ahora en las costas de Paysandú se intentó hacer 2 veces, pero fracasaron las ideas de aquel entonces, por los actores de aquel entonces. Bueno, yo estoy convencido de que ahí hay una brecha, de que hay interesados, de que están dadas las condiciones y lo voy a lograr. Así que si hay un objetivo seguro y claro, creo que es ese. Después tenemos una cantidad de ideas y de proyectos, algunos más encaminados que otros, algunos de mediano plazo, otros de largo plazo, pero sin duda eso no va a faltar. Y por otra parte, y enmarcado dentro del turismo náutico, las playas de Paysandú son el objetivo número 1 desde el día jueves a las 8:30 de la mañana cuando asumimos. Fíjate que el día 8 de diciembre se inauguran las playas. Y sumando a esto la situación de pandemia que va a hacer que muchísimas personas seguramente no salgan del departamento para respetar las indicaciones, si bien hay protocolos en distintas partes del país. Estoy convencido de que mucha gente va a optar por quedarse en el departamento y poner en consecuencia a prueba los servicios. acabo de anotar playas. Vamos a volver, cuando volvamos a hablar solamente de Paysandú en unos minutos, a reiniciar la conversación con el tema playas, pero Perfecto. teniendo tu expertise, teniendo tu vocación por lo náutico, teniendo el conocimiento que te ha dado tu pasaje por la Escuela Naval, tu relevamiento muy bien detallado de todo digamos, de todos los clubes náuticos de ambas márgenes, yo no podría dejar pasar esta oportunidad sin preguntarte en qué lugar de tu imaginación o de tus posibilidades está ese deseo tantas veces anunciado en cuanto a conversación con la prensa ha tenido alrededor del tema el propio presidente Lacalle Pou cuando habla de la navegabilidad del río Uruguay. ¿Qué te ¿Relación a la lancha despierta? o en general? No, en general, digamos, ya sabemos todos los intentos que se han hecho, se ha hablado de cruceros, se ha hablado de navegabilidad, de poner línea de pasajeros, se ha hablado de tanta cosa y no se ha hecho prácticamente nada. Entonces, la importancia va por varios lados, no solamente por el turismo, ¿no? O sea, estamos hablando justamente de que hay la gran posibilidad de recoger negocios que vienen por la hidrovía, o sea, todo lo que necesitan países que no tienen salida al mar, como
como Paraguay y Bolivia, por ejemplo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahí tiene dos ramas. O sea, por un lado está lo que son los puertos comerciales, que, bueno, el puerto de Paysandú ha tenido una importancia muy relevante. Como bien decías, nuestro presidente, Luis Lacalle Pou, ha estado visitando Paysandú en 2 ocasiones en relación a la apertura de la nueva Sí, línea, porque como ustedes saben, se sí, interrumpió sí, el traslado de contenedores y, sí, sí, bueno, tuvimos perfecto. el gusto de recibir al presidente de la República en la reinauguración de ese trayecto, pero eso es puerto de cargas. En lo Claro, que refiere a pasajeros, el Ministerio de Turismo hizo un relevamiento muy reciente que se titulaba Demanda actual y perfil buscado, y en ese relevamiento, bueno, hacían un estudio de factibilidad de acuerdo a encuestas, hacían una especie de sondeo de posibles brechas de negocio, y justamente la que tenía mayor factibilidad era un recorrido, una especie de crucero náutico fluvial que uniera distintos puntos en el río Uruguay. Ustedes saben que acá tenemos en Paysandú una profundidad muy interesante, pero hay 2 pasos que, como es el paso Casablanca, el paso Montaña, que entorpecían la navegación hasta que hace poco tiempo se completó el dragado, y hoy por hoy pueden llegar barcos, si no me equivoco, de hasta unos 20 pies al puerto de Paysandú. Eso es perfectamente viable con el portacontenedores Paysandú, GF Paysandú, que es el que hace el traslado al día de hoy, la ruta, como decía, sí, sí, recientemente reinaugurada por el presidente Luis Lacalle Pou. sí, sí, la que presentó el escribano Haglia, sí, que está al frente de la Exacto. empresa con inversión paraguaya, ¿no? Entonces, ¿te entusiasma eso? ¿Te entusiasma la navegabilidad del río Uruguay? Sin duda, sin duda. Justamente yo estoy convencido de que, bueno, ahí hay una brecha de mercado, hay una cantidad de usuarios, y justamente la oportunidad se genera en que hoy por hoy el turismo náutico no se completa como tal, porque los que hacen principalmente uso de las actividades náuticas son los propietarios de embarcaciones. Pero todo lo que queda o lo que refiere a visitantes o bien locales, pero que no tengan embarcaciones, hoy por hoy no está explotado. Hoy por hoy no existen en Paysandú opciones disponibles para quien no tenga una embarcación. Gran drama de nuestro turismo interno, la falta de masa crítica. O sea, eh, nosotros, que es un poco lo que yo le reclamo es decir, le reclamo con mucha amabilidad porque nadie puede ponerse en exquisito para reclamarle al gobierno en medio de una pandemia demasiadas cosas, ¿no? Hay gente que reclama por reclamar, digo, pero sí, yo tengo anotado en la agenda la necesidad de un plan nacional de turismo que todavía no se ha encarado, en el que veo múltiples actividades, entre ellas la navegabilidad del río Uruguay, entre ellas el turismo náutico donde pueda ser posible, donde pueda ser, a ver, yo no lo voy a mencionar, pero hay un departamento que tiene una embarcación que la está utilizando esporádicamente y que le da pérdida continua, o sea, porque no hay masa crítica, es una muy buena embarcación. Entonces, cuando reclamé por ello, se me dice, bueno, pero la estamos sosteniendo porque es un atractivo que no tenemos que dejar de dar. Perfecto, me parece muy buena la posición, pero le falta la otra pata, le falta la de alimentar la posibilidad de generar el movimiento. Porque yo te puedo bancar que me digas, bueno, pongo subsidio un determinado tiempo, pero si siempre vamos a estar subsidiando, hay algo que es muy claro, no hay interés, no hay masa crítica y ¿para qué vamos a seguir gastando? ¿No? Entonces, Exacto, o sea, creo que todo tiene que ir de la mano de, bueno, de generar una sinergia que retroalimente, bueno, esa necesidad de qué viene primero, si el emprendimiento y la necesidad de compra o el consumidor. Entonces, en este caso,
yo creo que se podría vincular con algo que me preguntaban en una entrevista que me hicieron esta mañana para Canal 4, y me hablaban del turismo de eventos y congresos. Ustedes saben que con nuestro intendente, el doctor Nicolás Olivera, estuvimos hace una semana y media en Montevideo en el relanzamiento del programa Embajadores de Turismo, donde justamente, bueno, se fomentaba esa forma de turismo que hasta ahora Paysandú prácticamente no lo ha explotado. En febrero de este año se creó el Buró Paysandú, una agrupación local que funciona en una oficina del Centro Comercial Industrial Paysandú y que justamente fomenta ese tipo de turismo. Y Repetime la denominación. Buró Ah, Paysandú. buró, te había entendido curó, dije que no, ¿de qué estamos hablando? No, el buró. No, Buró. El buró Paysandú, sí, perfecto. O sea, Exacto. los buró en las ciudades pueden tener tanta importancia como la del propio sector de turismo, como la de la propia Exacto. dirección de turismo, Exacto. ¿no? O sea, la captación de eventos es fundamental para una ciudad como Paysandú. Y justamente a lo que iba es que en la entrevista de hoy me preguntaban, bueno, y usted habiéndose reunido con la gente del buró, con los integrantes del buró, habiendo participado de el relanzamiento del programa Embajadores junto al Ministerio de Turismo, junto a Remo Monseglio, un gran aliado para el departamento de Paysandú, en el buen sentido, porque es una persona que ha trabajado muchísimo por nuestro departamento. Sabemos, bueno, todo lo que en todos los años que participó como asesor, y también fuera de ese tiempo siempre ha tratado de generar para Sí, Paysandú y para distintos puntos del país desarrollo en materia de turismo que tiene tanto debilidad, sabe en esa área. tiene debilidad por los anduceros. Lo queremos mucho a Remo Claro. y la verdad que sabemos que es un gran amigo de nuestro departamento y que siempre ha Sin, estado a la orden para sin duda. escucharnos, para asesorarnos y es muy bien recibido, lo queremos mucho. En ese sentido, lo que decía es que justamente me preguntaban hoy en Canal 4 para cuántas personas serían los congresos para los cuales estaría preparado Paysandú. Y yo le decía, bueno, conversando con las autoridades de Audoca, con Lourdes Alanis en ese entonces, Gran y luchadora. sí, sin duda. Y bueno, conversando con ella, me decía, bueno, ustedes deberían comenzar con eventos y congresos para unas 70, 80, 90 personas, que sería lo que Paysandú estaría en condiciones de recibir hoy de acuerdo a los servicios que tiene. Entonces, bueno, la idea cuál es, que ese congreso de entre 70 y 90 personas para el cual alcanza la ocupación hotelera, las plazas gastronómicas que hay hoy por hoy en la ciudad, holgadamente por supuesto, generen el entusiasmo de que el privado pueda ampliar en base a eso y una sinergia permita un crecimiento. Creo que es parecido a lo que hoy comentabas de la masa crítica. ¿Qué viene Claro. primero? ¿La necesidad de compra o las ofertas, ¿no? La Nadie te va oferta a y comprar, demanda. nadie te va a comprar lo que no existe. O sea, Exacto. solamente un visionario de aquellos que pueda imaginarse determinadas cuestiones. Y un detalle para agregar también Sí. en relación al turismo de congresos y eventos, y que nos explicaba muy bien la gente de Audoca y también del Ministerio de Turismo, es que si bien hoy estamos hablando de que nuestro país está cerrado por el momento al turismo externo, los congresos y eventos llevan muchísima planificación. Estamos hablando de que hay congresos que se comienzan a preparar 2, 4 o 6 años antes, hay que postularse, Y hay que hasta 10 prepararlo. también. Y hasta 10 también. Sí, los de medicina creo que son los que llevan más tiempo de planificación. José Manuel, el programa Embajadores fue obra de la persona más notable que tiene el turismo de reuniones en el Uruguay, que es Arnaldo Nardone, ¿verdad? Fue el que lo impulsó, fue el que le dio el despegue necesario, y desde que apareció el programa Embajadores nunca más dejó de estar presente de una u otra forma. Por eso el relanzamiento permanente que tiene. Y justamente el miércoles empieza
causa de la pandemia, la feria FIEXPO que se iba a desarrollar en junio en Cartagena, en Colombia, que fue pospuesta para junio del año que viene, se va a hacer virtual, pero va a tener la parte presencial, por ejemplo, del foro político, que es una instancia muy importante dentro de la programación de FIEXPO, y se va a realizar en el Lato el miércoles. Yo supongo que estarás atento, y si no lo estás, te lo recuerdo, que estés atento a eso, porque por ahí empieza el tema de turismo de reuniones, y es algo que no solamente Paysandú, ningún departamento del interior de la República tendría que estar ajeno a ello. Son 2 semanas muy intensas para nosotros. Como decía, el primer objetivo son las playas, o sea, tenemos, pero sin duda vamos a estar muy bien representados por la gente del Buró, con quien tenemos ya fijada una instancia de reunión fija para justamente estar trabajando en conjunto y articular de la mejor manera. Los buró son el arma fundamental para cualquier destino. Y cuando te digan que la tasa turística es inaplicable, vos seguís peleando por la tasa turística. Te lo dice un viejo del turismo. Playas. Es un punto, podríamos decir, mirándolo desde el sur, novedoso, hablar de las playas de Paysandú en un destino con objetivo de turismo nacional. Contame. Sí, totalmente de acuerdo, pero también hay que pensar que hay muchas, digamos, ventajas que de repente no se visualizan, y justamente creo que desde el turismo tiene que ser nuestro trabajo, ¿no? Destacar aquellas virtudes que hasta ahora de repente por algún motivo en particular no se han dado a conocer, o la gente no las ha descubierto, para que justamente allanar los caminos para que justamente la descubran. El día viernes estuve reunido de forma virtual con las autoridades de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, que participaron junto con sus ingenieros y sus técnicos, y nos hicieron una presentación muy interesante con una previsión de lo que va a ser el caudal del río Uruguay, la cantidad de agua que se prevé, y justamente nos decían, bueno, tenemos una mala y 2 buenas. ¿Cuál es la mala? Bueno, que el río va a estar un poco bajo. Pero bueno, siempre y cuando no afecte el suministro de agua, no tiene por qué ser algo del todo negativo. Y 2 buenas que vienen aparejadas, digamos, con esa situación, es que nos explicaban que al bajar el río, el agua se filtra más y queda más transparente, queda más cristalina. Y por otra parte, más cálida. Entonces, bueno, tenemos que tratar de poner en valor eso, que la gente que de repente no está en la región y no puede visualizar eso, pueda verlo como algo a favor y que sume a la hora de elegir una visita a Paysandú y vengan a conocernos. Es excelente la noticia. Contame, tema termas, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo están encarando? ¿Cómo lo visualizás, las termas de Paysandú? Bueno, las termas para nuestro departamento son un motor fundamental. Tenemos 2 centros termales, como ustedes saben, tenemos Guavillú y Almirón, 2 perfiles totalmente distintos, porque Bien Almirón diferentes. Sí. tiene las únicas termas de agua salada de nuestro país y también en la región, porque después, bueno, hay que recorrer bastantes kilómetros para encontrar algo similar, y bueno, con todo lo que trae aparejado con el turismo de salud. Hoy por hoy tenemos una oferta hotelera de primer nivel, como es el Hotel Salinas del Almirón, un hotel 4 estrellas, con espectaculares servicios. Tenemos los centros termales, digamos, muy cercanos al hotel en los alrededores, y justamente sabemos que mucha gente elige por esas propiedades del agua termal salada de uso medicinal en ese sentido. Después tenemos Guavillú, a 60 kilómetros de la ciudad, por la ruta 3,
donde, bueno, tenemos un desafío por delante. Son las termas junto con la de Daimán las que quedan en mejor ruta, las que están en mejor, están a la mano de cualquiera que ande por la zona, ¿no? Bueno, nosotros estamos casi 65 kilómetros más cerca, así que bueno, sí, una ventaja. Hablando de Montevideo, pero quiero decir en la similitud, en la cercanía con la ruta, ¿no? Exacto, a eso me refería. En los accesos. Claro, claro. Y está lindo Guavillú, yo hace mucho rato que no ando por ahí. Guavillú tiene una interesante cantidad de metros cúbicos de piscinas. Tenemos un debe, tenemos una situación, digamos, de alojamiento, que hoy por hoy no tenemos una cantidad satisfactoria de plazas. Por otro lado, no tenemos una oferta como la que sí tenemos en Almirón, que es de 4 estrellas. Sabemos que hubo un grupo inversor que estuvo muy interesado en Guavillú, y de hecho tenemos intención de sentarnos a conversar nuevamente para revalorizar o para retomar ese contacto que de hecho ya estamos empezando a gestionar para ocuparnos desde el primer día en volver a poner esa opción sobre la mesa y tratar de concretarlo para nuestro departamento, que sin duda sería algo importantísimo. Pero mientras tanto están las termas a full y buena gastronomía. Tenemos gastronomía, ahí también estuvimos reunidos con la gente de la Comisión Fomento. Hay una serie de reformas planteadas, tenemos que encarar el asunto desde el día 1, pero como decía, son termas que tienen principalmente un uso recreativo diario por personas que viven en la ciudad, es la principal afluencia, con una plaza de alojamiento en el entorno de las 600 camas, tomando, digamos, toda la motelería municipal, las casas de alojamiento privado y también los complejos. Pero, como digo, está haciendo falta para que se complete el abanico de posibilidades que sabemos que requiere el visitante. Exacto, porque vamos a entendernos, en turismo más opciones no necesariamente es sinónimo de más competencia, sino que pasamos de la órbita de la competencia a la complementariedad para que esté completo ese abanico de posibilidades y justamente se genere un efecto de derrame en el cual se benefician todos y cada uno de los oferentes. Tú como profesional binacional tendrás muy claro que una vez que se vuelva a la normalidad, porque algún día vamos a volver a la normalidad, el mercado para tu destino, si bien por un lado va a tener mayor competencia, por otro lado va a tener mayor posibilidad de captación. Estamos hablando Sin duda, sin de duda. todo el litoral argentino, ¿verdad? Sin duda. Al día de hoy, con la situación del puente internacional General Artigas cerrado, como está en este momento, una situación sin duda que digamos, como bien decías, uno diría, bueno, cuando se abran los puentes va a haber más competencia, pero a su vez, lo que yo le digo a mi equipo de trabajo y también con cada uno de los comerciantes y de los grupos empresariales con los que conversamos, el centro comercial, la propia gente del Buró Paysandú, esto es una oportunidad, porque si logramos que lo que la gente buscaba en el otro lado del puente lo pueda empezar a encontrar, o en su gran mayoría, en la ciudad o en las distintas localidades de nuestro departamento, significa que cuando se abran los puentes, mucha gente no va a sentir la necesidad de ir a consumir al otro lado. Me refiero a, por ejemplo, la gastronomía. Hemos notado que varios restaurantes han incorporado, han sido sensibles a esta información, han visualizado esta oportunidad y han perfeccionado su servicio, han empezado a ofrecer platos que antes no ofrecían, han empezado a ofrecer propuestas que antes no ofrecían. Creo que visualizando esa oportunidad que existe hoy, ¿no? Porque el día que el puente se abra nuevamente es tarde para fidelizar clientes. La oportunidad es hoy. Hay que marcar la diferencia. De eso no hay duda, y hay que tener valor agregado. El valor agregado es lo único que puede supervivir a las variantes cambiarias.
Exacto, Y salir de más la lógica del precio. y más en las fronteras. Eso está en la tapa del libro y que aquel que no lo entienda, bueno, que se Lo que embrome. pasa es que si la diferencia es abismal, sabemos que muchísima gente va a ir igual. Ahora, cuando las diferencias empiezan a ser más acotadas, ahí es donde empieza a jugar el asunto que decíamos recién de fidelizar el cliente y de lograr ese valor agregado, que si la diferencia no es tanta y es más acotada, posiblemente haga el cambio y genere que muchísima gente se quede a consumir en Paysandú. Además va a ser cosa de sacar cuentas. Y acá estoy hablando del gobierno nacional. O sea, lo que está quedando claro en este momento, y tú lo mencionabas hace un rato, que te tocó negociar hace años con el Ministerio de Economía por la reincorporación del descuento de IMESI en los combustibles. Y bueno, en este momento, donde se está dando un combustible diferencial, este, queda muy claro de que con esa simple cuestión el gobierno se lo ahorra en seguro de paro. O sea, Exacto. las cuentas nacionales son una sola. Entonces, bueno, lo mejor es poderlo, en vez de darle seguro de paro a los hoteles de menor categoría, a los transportistas turísticos, a los guías, a todos aquellos que son la inmensa mayoría de los proveedores de servicios turísticos en el país, si a alguien se le hubiera ocurrido hacer a nivel nacional un plan nacional de turismo donde se incluyesen paquetes pensando en el ciudadano de a pie, justamente el que hablábamos también hace un rato, en ese que no puede acceder a determinados alojamientos o que no tiene locomoción propia o que no tiene disponibilidad de días o de licencia, bueno, si hubiese un plan nacional donde se le posibilitase al funcionariado en general de todo el país periodos de vacaciones, no sé, este verano hay que salvar. Bueno, hay que salvar este verano, financiemos a 36 meses, porque normalmente en los centros turísticos no es recomendable, o en los destinos no es recomendable financiar a más de 12 meses porque matás la temporada del año próximo, pero en este caso se trata de salvar este verano. Y bueno, ¿y cómo se salva? Con una buena financiación y tratando de potenciar a un mercado que ni ese propio mercado sabe que puede tener vacaciones. No sé si Exacto. me seguís el pensamiento. Entonces, digo, Totalmente, totalmente. siempre es Creo bueno creo que el pensar. gobierno ha manifestado apoyo en ese sentido y sobre todo ha mostrado que está monitoreando constantemente la situación, porque de hecho hay varias medidas aplicadas al sector que se han ido, bueno, agregándole plazo y se han ido monitoreando constantemente para evaluar su continuidad, con lo cual creo que se seguirá haciendo y desde el sector se ha manifestado una conformidad. Claro. Realmente se han ocupado del tema. José Manuel, para ir redondeando la charla, turismo rural. Bueno, turismo rural creo que es una de las tendencias, ¿no? Luego en el mundo post pandemia va a ser justamente uno de los primeros tipos de formas de turismo que tenga una apertura, justamente, por sus cualidades de espacios abiertos, por el distanciamiento físico que se pide, que bueno, que muchas veces en otras formas de turismo masivo es más difícil de lograr. Y vaya si tiene oportunidades Paysandú en ese sentido, con el senderismo en la zona de Guichón, la calzada Andrés Pérez, la zona de la tapera de Melchora Cuenca, todo lo relacionado a la arqueología, a los vestigios indígenas, a las mangas de piedra jesuita. Hay una cantidad de espacios que explotar y una cantidad de lugares que conocer que sin duda aportan y muchísimo en esa dirección. Muy bien, entonces aguardemos a ver cómo va funcionando la cosa. Esperemos que Paysandú pase a integrar el ranking de destinos turísticos, porque cuando, y acá te toco el espíritu de competencia regional, ¿no? Es decir, cuando uno piensa en destinos turísticos, normalmente sale
Punta del Este, o sea, el Este, fundamentalmente, Colonia, el Este incluido Rocha, ¿verdad? Colonia, las termas. Pero de 10 personas que le hablas de termas, 7 u 8 deben decir Arapey y Daimán. Es decir... Bueno, el Ministerio de Turismo, desde hace varios años, como ustedes saben, presenta el anuario estadístico y ese anuario refleja que en los últimos 5 años, en promedio del total de visitantes ingresados al país, un 17% ha elegido la región litoral hasta este momento denominada Corredor Pájaros Pintados. Luego, si vamos a desglosar esa información, de ese 17 en igual periodo de tiempo, un 22% en promedio ha elegido Paysandú como destino principal, contra cerca de un 40% que ha elegido Salto, como bien decías. Pero bueno, sabemos que también hay que competir desde la sana competencia, hay que mirar el entorno para formar parte de una región, hacer crecer ese 17% como parte de una región, como parte de un bloque, pero sobre todo concentrarnos en nuestros propios desafíos y resaltar nuestras virtudes para que las vea el visitante. Y potenciar el destino termas por encima de cualquier otra nomenclatura. O sea... Totalmente, totalmente. Yo estoy de acuerdo y creo que el corredor, honestamente, creo que ha generado una buena promoción en bloque, pero se ha dejado un poco de lado lo que es el motor fundamental de esta región, como son las termas. Yo soy empresario gastronómico, vengo del sector gastronómico y me parece importantísimo. De hecho, yo en su momento participé, aporté alguna receta, alguna idea al corredor de los pájaros pintados, con lo cual, quizá en contra de mis propios intereses, me refiero a una realidad. El motor principal del litoral son las termas, hablando del litoral norte del país, con lo cual la actividad de promoción en bloque que ha hecho el corredor creo que ha sido buena, creo que ha sido satisfactoria y deberían quizá coexistir esa promoción en el nombre que entienda oportuno o en la forma o en la agenda que el Ministerio de Turismo entienda oportuno, porque la decisión es de ellos, sin dejar de lado y sin perder de foco el motor fundamental que son los centros termales. La marca Destino Termas ya tenía su terreno ganado y fue saboteado, así, directamente. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo y de hecho en visitas que hemos realizado, inclusive al vecino departamento de Salto, fue el reclamo que recibimos. Una cantidad de operadores, bueno, se quejaban de eso, de que hace unos años contaban con esa agenda de promoción y de venta y pedían que de algún modo se tuviera en cuenta para el futuro. Del mismo modo que Canelones, Maldonado y Rocha se han juntado para muchas cosas, Salto y Paysandú tienen que estar cuanto más juntos, mejor. O sea, tienen que conformar un solo destino para que ese litoral nuestro, digamos, derrame lo que tiene que derramar en la economía de la región. Y hablando, ahora sí, la asociatividad, perdón, la sí, asociatividad en turismo es fundamental. Comparto ampliamente contigo. Sin ninguna duda, esa misma definición la hizo hace pocas horas Helen Koyunjian, la vicepresidenta de FEDETUR, en una entrevista que le hicimos, está en el portal todavía colgada, dijo, la asociatividad en momentos como el que vivimos es fundamental. Dejamos para otra charla el tema conectividad, porque no hemos hablado del transporte terrestre, pero sabemos que es muy bueno para la zona de ustedes. Estás interesado en mover el tema fluvial, pero ¿qué pasa con el aéreo en esa zona del país? ¿La dejamos para la próxima? Bueno, bien. Porque en este momento, tanto vos como yo podríamos agarrar la guitarra, porque de conectividad aérea no creo que haya mucha cosa para hablar, pero sí necesidad en muchos puntos del país.
José Dejemos Manuel. la palabra conectividad. Conectividad Sí. En su amplio sentido, es lo que hace falta. Claro, claro, sí, sí, es verdad. Pero acá como que tenemos la errónea convicción los uruguayos de que el transporte aéreo de cabotaje es innecesario. No sé quién fue que lo vendió, pero lo vendió con mucho éxito, pero es un error tremendo, que además es muy fácilmente desmentible, pero hay que encararlo. Y lo primero que hace falta es decisión política. Este, José Manuel, te agradezco mucho tu tiempo. Te Ha sido un placer. deseo el mayor de los éxitos en este nuevo desafío que tenés incursionando en la función pública, y como todo el interior del Uruguay cuenta con mi simpatía, y siempre me gustó que el turismo sea una cuestión nacional y no central. Deseo lo mejor para Paysandú, y tengan la seguridad que en el Portal de América siempre va a haber una ventana abierta para que ustedes puedan llegar a todo el sector como lo van a hacer en este momento. Será un placer. Muchas gracias por la invitación y bueno, no olviden cuando vengan a Paysandú que hay 3 grandes líneas que vamos a fomentar y a trabajar, como contamos a lo largo de la entrevista, y que fundamentalmente, quizá para cerrar y a modo de aclaración para la audiencia, son el turismo histórico-cultural a través de la defensa de Paysandú, esa historia que bueno, que a muchos locales, y bueno, yo ya la verdad que después de Por algo le 10 dicen la años en heroica. Paysandú, siento también como propia esa historia, es algo que realmente es apasionante, la historia de la heroica, la historia de la defensa de Paysandú, pero que también el visitante seguramente también esté muy interesado en escucharla. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es materializar la defensa de Paysandú. Hasta ahora ha sido un relato sumamente brillante, se ha hecho de gran manera, la vigilia del 2 de enero, recordando aquel 2 de enero de 1865, pero hasta ahora no se ha generado, digamos, no se ha puesto en valor a través de distintos puntos de recreación. Estamos planteando hacer la recreación en 2D o en 3D de la defensa de Paysandú, así que te dejo ese tema abierto para conversar Luz y en la sonido próxima. para Paysandú, luz y sonido. Y después, bueno, el turismo náutico, como decíamos, que bueno, las actividades que giren en el entorno del río Uruguay en su sentido más amplio, y en tercer lugar, bueno, enmarcar nuestros 2 centros termales dentro de circuitos que puedan hilvanarse y generar un espacio realmente atractivo para el visitante. Perfecto, estás muy bien encaminado, y reitero el ofrecimiento de nuestra máxima colaboración para lo que necesiten. El éxito de Paysandú va a ser el éxito de nuestro turismo, ¿ok? Muchas gracias, Menudo totalmente de desafío acuerdo. tenés. Totalmente de acuerdo. Suerte, José Manuel, que andes bien. Gracias por la invitación. Un saludo.